Muy buenas. Quería ver un poco cómo el duelo mm, es sanador, pero tiene sus etapas. Y eso afecta a los sentimientos, en primer lugar, a las sensaciones físicas, a las cogniciones y a las conductas. En cuanto a los sentimientos, un primer sentimiento que aparece en el duelo es siempre la tristeza. Por ejemplo, hay gente que dice, durante el funeral me he venido abajo. El llanto, impedir que este sentimiento se exprese, produce a veces una especie de duelo problemático. Tanto si hay lágrimas como si no, se complica el duelo cuando no se expresa con aquello de que los hombres no lloran o uno desarrolla una actividad frenética para olvidar el tener que pensar en el duelo. Es decir, que esa tristeza nos permite sanar y recordar a la persona perdida, pues es buena terapia. Otro sentimiento es la ira. Hay quien se enfada porque se murió de cáncer el marido cuando la mujer cuando no lo esperaba y no se rebelaba contra esto. La frustración por no poder haber hecho nada para evitar la muerte. Cuando hemos perdido el ser querido puede haber una experiencia regresiva de enfado, que es algo parecido cuando uno ha perdido a sus padres en un momento de cuando era pequeño y se enfada con ellos, como pegándoles, no me vuelvas a dejar, es un poco la sensación que puede provocar esa ansiedad que se desemboca en ira, ¿no? Y otro tipo también podía haber evitado esto, la culpa, el remordimiento, en fin, todo esto es la ira. Otro es la ansiedad, el pánico, no podré sobrevivir sin él. Cómo tener también el miedo de morirse que decía Luis al hablar de una pena en observación, este escritor inglés hablaba de que tenía sequedad en la boca y como los síntomas del miedo sin tener miedo a morirse, pero que es algo parecido. Otro es la soledad. Es como si el mundo se hubiera desaparecido y se hubiera quedado totalmente sola en el mundo. La fatiga, la indiferencia, la apatía, que son formas de expresar esta fatiga, o una visión autolimitadora, o también la depresión. Otro es el desamparo, que decía una persona, tenía miedo de perder la cabeza. También la fatiga, que es indiferencia, perdón, el shock para recibir por una llamada en Noches de Tormenta, una película de 2008, cuando recibe la llamada de la muerte de la persona amada, se queda en shock durante días, no le apetece nada, se olvida del entorno. Otro es la añoranza, que es el recordar. La emancipación, pues una chica que estaba liberada de la tiranía del padre, pues se quedó con, después sufrió el duelo, pero también tenía ese sentimiento que se permitía tener de emancipación, de liberación de la tiranía, ¿no? Otro es el alivio del sentimiento de culpa, pues que provoca, pues por ejemplo, en la película Mar Adentro, que hay una colaboración en el suicidio, en la serie La Señora, cuando también se ayuda a uno para que se libere del dolor y pueda morir. El sentimiento de culpa que genera va ligado a este alivio muchas veces, ¿no? Otro, la insensibilidad, que es pues un sentido protector y que bloquea la sensibilidad, como la tristeza bloquea la actividad, y que puede servir para ese momento de duelo si no se prolonga. Ese es el primer bloque, el de los sentimientos. Luego veremos otros aspectos que son las sensaciones físicas, las cogniciones y las conductas, que también influyen mucho y vienen mucho con el duelo. Un saludo. Muy buenas. Estábamos viendo cómo se repercute en el cuerpo el duelo y hemos visto los sentimientos, ¿no? Ahora, un segundo aspecto que se suele denominar sensaciones físicas es el vacío en el estómago, el, el sentido de opresión en el pecho, la garganta, cuando hay una pérdida, la hipersensibilidad, por ejemplo, al ruido,
Luego la despersonalización, cuando uno se siente como un zombie o se encuentra sin que la calle o el mundo le diga nada. Otro es la falta de aire, el, el sentido de que le falta el aliento también. La debilidad muscular, el sentido de cansancio, de estar como débil. La falta de energía, cuando se encuentra con que no hay energía para hacer nada. La sequedad en la boca. Este sería un poco el resumen de aspectos de sensaciones físicas que se producen cuando hay un duelo. Luego veremos en las cogniciones, las deformaciones en la cognición, el sistema cognitivo y las conductas que también a veces se trastornan. Un saludo. Muy buenas. Hemos visto dos aspectos en que tenemos como que sufrimos cuando hay una pérdida de un ser querido, de duelo, ¿no? Hemos visto en los sentimientos cómo actúa el duelo y cómo la pérdida actúa en las sensaciones físicas. Vamos a ver ahora en las cogniciones, porque eso produce deformaciones en el sistema cognitivo, la incredulidad. Incredulidad en que aquello no es posible y uno no se cree que aquello ha pasado. El sentido de confusión también, que lleva a preguntar varias veces lo mismo porque uno no se entera, está confuso, en la mente está confundida, ¿no? El sentido de preocupación, que puede llegar a rumiar de una manera obsesiva lo que llamamos un bucle, en que uno no sale de un sistema repetitivo donde cada vez se vuelve más obsesivo y cada vez aquella negatividad va configurándonos negativamente. La preocupación puede generar este sentido de visión cada vez más pesimista. Otras veces hay una sensación de presencia, de que se siente el niño, la persona, el cónyuge, se siente observado por la persona que ha dejado. Y eso puede llevar a otro aspecto que son las alucinaciones, que a veces no simplemente es una cuestión psicológica, sino que puede ser hasta metafísica. Recuerdo muchas veces que a una persona me ha dicho que se le aparecía al pie de la cama a la persona querida, no solo con visiones, sino también con oyéndole que le dice cosas. Es decir, que puede haber ese espíritu o espiritualidad, misticismo, que esa persona se aparece y eso es un terreno muy complejo que pertenece tanto a la neurología como a las creencias, a la cosa metafísica. Y por último, aunque lo veremos después, el sentido de depresión, de no puedo vivir, la vida no tiene sentido, no volveré a enamorarme, el sentido de amor no existe para mí, etcétera, ¿no? Este sería el sentido de las cogniciones que, junto a los sentimientos y sensaciones físicas, pertenece al mundo de la pérdida, al mundo del duelo. Y por último ahora veremos el sentido de las conductas, cómo quedan transformadas también el sistema conductual. Pues un saludo. Muy buenas. Hemos visto cómo el sentido del duelo, la pérdida, influye en los sentimientos, en las sensaciones físicas, en las cogniciones y por último veremos ahora cómo influye en las conductas. Y esto significa que se trastorna, por ejemplo, el sueño y la respiración. Hay trastornos de todos, lógicamente, muchos de estos requieren ayuda del personal o incluso de un profesional, ¿no? Trastornos de la alimentación, hay una conducta distraída, hay un retraimiento que puede hacer que la gente no acepte ni siquiera invitaciones para salir, no acepte ni siquiera ver la televisión porque uno está como retraído sin que nada le importe. Luego un sentido de soñar despierto y estar ensimismado y soñar con el fallecido, estar como recordándole o al revés. Evitar recordarlo también es un modo de trastorno de la conducta, ¿no? De la conducta. Incluso algunas personas, el buscarlo, el llamarlo, porque en aquel momento piensan que está cerca. Luego el suspirar, que es una cosa que descansa, que va bien para la salud. Hay algunas de estas conductas que van muy bien para
para mejorar este estado de decaimiento, ¿no? Hay personas que se dejan llevar por la hiperactividad, por la agitación, es decir, que en lugar de estar como un poquito pensando en el difunto, pues se dejan llevar por cambiar de actividad y rápidamente agitarse. Hay una conducta que es muy normal, la de llorar, que además de liberar toxinas y favorecer la homeostasis, tiene una especie de producción, no la irritación de los ojos, sino llorar por una tristeza. Catecolaminas que fomentan alivio de estrés y son el estrés emocional queda aliviado y por tanto llorar es muy positivo cuando es por esos motivos, ¿no? Hay personas que se dedican a visitar los lugares determinados, no solo cementerios, sino otros lugares, o llevar objetos de la persona que ha fallecido. Y también ese sentido de atesorar objetos pues pertenece a una influencia en la conducta normal, aunque también hay personas que hacen lo contrario, que es quitar enseguida todos los objetos que tienen relación con el difunto, y esto puede ser una especie de evitar el duelo y puede crear un duelo más conflictivo, ¿no? Todo esto puede desembocar en lo que llamamos la depresión. Ya decía Freud en su libro Duelo y Melancolía que se distingue el duelo y la depresión porque en el duelo el mundo aparece pobre y vacío, es decir, que falta la estima por el mundo ante la pérdida del ser querido. Pero en la depresión es la persona, uno mismo, que se siente pobre y vacía, es decir, que es el autoinfligirse una falta de autoestima, ¿no? Lógicamente, hay aspectos como son el sueño, la pérdida de apetito, la tristeza, que aparecen en estos momentos de duelo y coinciden con la depresión. Pero el punto central sería este, que no se pierde en el duelo la autoestima personal y que estos síntomas que aparecen también en la depresión, como son el insomnio, incluso la anorexia o la pérdida de peso, no tienen relevancia en cuanto a si es un proceso normal de duelo, de la tristeza de una pérdida. Hemos visto con esto los 4 aspectos de influencia en el organismo sobre una pérdida de un ser querido: los sentimientos, las sensaciones físicas, las condiciones y el sistema conductual. Un saludo.